programado para un solo, estaba programado era para mí. El vole. Sí, porque estaba programado para... Dile algo al vole, dile que tú estás vivo. Él te va a ver. Es que tú crees que no es ese. Es que tú crees que es. No es. Porque a veces tú haces perjuicio poniéndole acechanza al negociado para darle la muerte a alguien. Pero tú no sabes si es él o no es el que tú necesitas o quieres o el que va a conseguir. Nunca lo consiguió. Pero realmente te voy a decir una cosa, si tú no hubieras salido cuando yo salí, tú lo ibas a conseguir, ¿sabes? ¿Tú crees? No te aguantas. No... Era una guerra de titanes que se armó. Ahí no hubo tiempo de que yo... No, eso fue tirado al piso. La única acción que puedo tener fue que yo tuve... El único que puedo tener break de ir allá, entrar del Taba y abrazarlo y embalarme para afuera. Con él fui yo. Nadie podía tampoco pegar. Ya Humo dijo que te halló una cama, que ahí fue que él te sacó. Él dice que él le dio al Capone, dijo un puñón por el corazón, que al Capone gritó como un cuero. ¡Guay! No, eso. Porque o en la pila le dice a los tigres de que cuero. Eso es mentira. La pámpara, aquí la verdad nunca se para. La pámpara, lo que otros callan aquí da la cara. La pámpara, con mi gente firme nunca falla. Ponte cómodo, esto va a empezar. La pámpara llegó. Aunque sea un peso, cada persona por mí. Entonces, Humo, él dice, no a mí, porque él dice que él no se acostó en la cama. Mira, eso nadie lo sabía, que él dijo que se hubiera acostado en la cama, Dao. Pero no, ya tú dijiste eso. La acostan y él se acostó. ¿Me entiendes? Ya tú dijiste que él se acostó y de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que él dice que se paró como un pitbull. Tú sabes de que plantado ahí. Sí, él se paró con ellos, pero le trajeron el montón para afuera. Ahora, la pregunta del año es: ya Humo dijo que te halló una cama, que ahí fue que él te sacó. Él dice que él le dio al Capone, dijo un puñón por el corazón, que al Capone gritó como un cuero. ¡Guay! No, eso. Porque o en la pila le dice a los tigres de que cuero. Eso es mentira. Eso fue uno de los primeros problemas que yo pude ver en el liderazgo de mi hermano Juan, que es lo que se llama la humillación. Porque fíjate una cosa, hay una norma de humillación que uno como líder o militar tiene que saber a quién uno humilla. Por ejemplo, la humillación es por una sola vez. Esa escritura dice que el que se humilla será ensalzado, o sea, que el que se humilla será enaltecido. Fíjate que nuestro Señor Jesucristo en nuestro liderazgo, cuando iba una gente a humillarse, Él le decía, levántate. Dice, que nos dio en ese mensaje un mensaje poderoso. Quiere decir que la humillación no es buena. La humillación es buena una sola vez. Después que tú eres humillado, tienes que ser enaltecido. A él le gusta humillar. Yo te voy a llamar la atención con él. Mi hermano, tienes que dejarte. Tienes que saber cómo tú humillas y en la hora que tú humillas a alguien y a una sola vez. Otra cosa más, las posiciones. A veces uno tiene que tener valor a soportar y aguantar las posiciones superiores sobre ti. A veces tú como jefe no quieres aguantar otro jefe que te pongan por encima. Y ahí es que se llama lo que se llama la sabiduría y el conocimiento, la experiencia. Cuando tú eres jefe, tú también tienes que tener dominio y valor de poder aguantar a otro jefe superior sobre ti. El jefe no tiene que humillarte porque tú eres jefe también. Por ejemplo, el teniente coronel y el full. El teniente coronel es quien mata al full y el full es quien mata al teniente coronel. Son coroneles los dos. Aunque hay uno supervisor superior y los otros más supervisor más inferior, pues son coroneles los dos. Cuidado con eso. Es un mensaje. Cuénteme cuando usted sacó a Juan la pila, ¿cuál fue la turbulencia que hubo? Él no apuñaleó a nadie porque no hubo tiempo de apuñalear a nadie. A él lo tiran por tierra y los guardaespaldas de él lo jalaron o él fue gateando porque yo no pude ver la escena porque estaba muy atareado tirando la bomba para afuera. Porque tiraron una primera bomba para adentro, que si tiraban la otra, yo no iba a poder respirar nadie que hubiera. Yo tenía que agarrar esa bomba y tirarla para afuera porque una guerra de titanes que se armó.
ahí no hubo tiempo de que yo, no, eso fue tirado al piso. La única acción que puedo tener fue que yo tuve, el único que puedo tener break de ir allá, entrar donde él estaba y abrazarlo y embalarme para afuera con él, fui yo. Nadie podía tampoco apegársele de que esa puerta, nada. Ellos cogieron el control y pusieron el terror nocturno y yo cuando entré entonces, yo que dejé el cuerpo afuera, que se me iba por el hospital, entonces yo me embalé para arriba, pude conseguir una brilla, y cuando conseguí la brilla y dije que así no, me embalé para abajo, si ellos se embalé. El viejo Ñingo se embaló para afuera porque era con el que yo tenía que hacerlo, porque era el más viejo y ya habíamos hablado. Entonces, en pocas palabras, Juan La Pila le debe la vida a usted. Después de Dios a mí nada más. En esta vida, en la última escena más, porque hay películas, porque uno vive una película, porque hay películas de acción que son películas de acción de verdad. Esa fue una película de acción. Esa fue una película de acción de verdad, la cual después de Dios, en la última película que la ha tenido, le debe a Dios la vida y a mí, aunque yo sé que es lo que me correspondía. Claro, salvarlo. Salvarlo. Porque usted está puesto por Dios. Por Dios para eso. Para salvar que realmente la misericordia. Entonces hubo uno que dijo que cuando para sacarlo a él, cuando él tenía el mondongo afuera, que tuvieron que romper con una pulidora, que una puerta. Nada de eso. Que para sacarlo. No. Eso fue Pizzi Capotillo diciendo, porque Pizzi Capotillo dijo que fue el que lo sacó. No sé, porque había más incomodidad de ahí. Yo lo que sé que a mí me abrieron para que yo llegara donde estaba, porque el único que podía entrar ahí era yo y el único que podía sacarlo por ahí. Pero que Pizzi Capotillo dijo que fue el que lo sacó. No, porque nadie podía hacerlo. ¿Quién es ese? Porque nadie podía hacerlo, nada más era yo. Dice Capotillo, el primo de Morenito y Tony Pañuelo. No, porque la cosa lo que se armó ahí fue una guerra de normas. Por la norma, lo único que podía hacerlo ahí era yo, porque lo del rojo, que fue que lo tiraron abajo, nada más respetaban a un solo que si fuera rojo, porque era la palomita que estaban matando. Entonces ahí nada más podía sacarlo nada más el que tenía el collar rojo, y el único que tenía el collar rojo era yo. Yo soy rojo con morado. El único que portaba el collar rojo con morado era yo, y era yo que podía estar ahí, porque físicamente era yo que estaba ahí y se salvó por eso. Después más nadie podía hacerlo. El que tuviera la autoridad. Y fuera sacerdote también. O sea, que tuviera el blanco también. O sea, tenía que tener rojo, morado y blanco ahí obligado para poder sacar. Eso fue lo que pasó ahí. Está frío. ¿Y el vole? Háblame del vole. Vole es un exorcista. Vole es un exorcista. ¿Qué es lo que es un exorcista para que la gente entienda? Un exorcista es una gente, un sicario que tiene programa de sicariato por tiempo. Un exorcista. Viene siendo como un coritativo. No. Porque Juan La Pila dice que Depende. Juan La Pila dice que el vole remataba a la gente. ¿Tú entiendes lo que te digo? Cuando el viejo Ñingo y el Capone le daban 29 a una persona, el vole después un exorcista puede hacer. el vole le daba. No lo voy haciendo eso tampoco, porque él realmente estaba programado para un solo, estaba programado era para mí. El vole. Sí, porque estaba programado para Dile algo al vole, dile que tú estás vivo. Él te va a ver. Es que tú crees que no es ese, es que tú crees que es. No es. Porque a veces tú haces perjuicio poniéndole acechanza al emocillo para darle la muerte a alguien. Pero tú no sabes si es él o no es el que tú necesitas o quieres o el que va a conseguir. Nunca lo consiguió. Pero realmente te voy a decir una cosa, si tú no hubieras salido cuando yo salí, tú lo ibas a conseguir, ¿sabes? ¿Tú crees? No te aguanta el voltio. Él tuvo que embalarse. Él no te aguanta el voltio. Tuvo que embalarse. Pues ustedes llegan a plantarse. Hablando, porque fue que teníamos una cancioncita, porque nosotros lo que tenemos, lo que nos llaman sicario, ¿no? Lo que nos llaman sicario siempre, antes de la guerra, siempre hay una cancioncita. Ya, había un cuchicheo y Había una cosa, una pa' chipiar. Sí, estábamos bailando, estábamos conversando. Entonces cuando llegó la hora de tan, no se vio. Ese palo. Vole, te le embalaste o Ese balón para afuera. No haga cuento. Ese balón. No sé si un día me toca embalármele a él, que ahora Dios me libre. Pero ese balón. Si no se hubiera embalado, lo hubiera manchado.
De verdad, mucho sapo. Sí. Pero bueno. Sí. ¿Tú tuviste vivencia con el viejo Ñengo? El En viejo, una solitaria. no allá, el viejo Ñengo. ¿A dónde tú conociste al viejo Ñengo? El viejo Ñengo allá. En la- ¿Tú nunca lo viste en Najayo? No, porque él era el imperio de Naranjayo. Él era el imperio. El No. imperio. No, pero él estaba en Najayo. Sí, pero él era el imperio. A él no salía así. Él No, tenía él en paraba en área. la plancha, era. Sí, lo tenía en área En la, recogida. en la vaina de Florian. Sí, o sea, lo tenía en área el imperio. ¿Tú sabes lo que es imperio? Claro. Sí, lo tenía imperio. No, porque tú sabes que cada vez que ellos llegan a una cárcel nueva, eso es cuando hay una misión. Porque ellos eran los misioneros de JJ, de la J. Ya, imperio. Entonces, cuando caía un funcionario, caía una gente por homicidio y le hubiera dado de baja a uno, le pagaban a la J le pagaba a ellos y ellos iban escala por escala. Si un ejemplo estaban en la casa de Puente Plata, llegaba el menor de Bonao, después llegaba Richita, después llegaba el Bole, después el Capone, después el Viejo Ñengo. Cuando se unían, el complot. O sea, Dios Le te daban salve. 29. O sea, Dios te salve María llena de gracia. Ahí se armaba lo que se llama Dios te salve María. Llena de gracias, señores, contigo. Sí. Y así es. Dándole 29 a Pires y infelices. Eso es. Omo, Sí, yo también compré eso. yo quiero que usted me le relate un poco de su vivencia. ¿Con quién usted chocó metales adentro de la cárcel? ¿Con quién usted se plantó? ¿Con quién usted peleó? Mire, ¿O una pelea que fue muy difícil para usted? Bueno, siempre yo estaba en contra de lo que se llama los abusos. Por falta de experiencia en esa área de luchar en contra de lo que se llama los abusos, me encontré en la obligación de luchar en contra del abuso, porque siempre los más infelices se me pegaban a mí cuando yo llegaba de traslado a una, porque ya había peleado con el representante general de aquella o con su segundo, sea que él me diera o yo le daba, pero me sacaban a mí porque siempre era con no sé qué chocaba, porque ellos cuando le ponen un ramo encima, al principio empiezan recibiendo las órdenes del coronel que está ahí en la alcaldía, que siempre quieren la paz, mayormente. Pero después que se sienten con la fuercecita de 6 meses ya que son aprobados, que le ponen el machete, ya ellos empiezan a desafinar, empiezan a abusar. Entonces yo, como siempre, con el don de liderazgo, siempre tengo un gabinetico de 3 o 4, 5, 6 de los más infelices que me siguen y reciben lo que se llama La bendición de Dios. mi conocimiento. Entonces, las veces que yo he tenido que plantarme con una cuchara mola con alguien y él con un machetón, yo no me acuerdo, pero sí me encontré en la situación, por ejemplo, en Najayo. En Najayo yo llegué de traslado y allá a un tal Tony Cuava. Un tal Tony Cuava, no, Tony Cuava y un gabinete. Cuando yo llegué allá, yo tuve que empezar a hacer unos dulcitos de papa. Y yo decía así: son tu merva de papa. Si tú no eres campesino, llámame en Guille. Se convirtió en una canción con unos dulcitos de papa que yo hacía con leche a peso. Y yo vendía a 3 hasta 1000 dulces. A peso. ¿Qué pasa cuando yo entro a la celda que yo le digo son tu merma de papa? Me llamaron en esa celda un grupo en el cuarto que vivía. Todos empezaron a comer dulcitos. Cuando ya llegó la hora de pagar, él me dijo, no hay cuarto. Yo le dije, no, yo he perdido más. De ahí, y cuando voy a salir, uno me nació a agarrar el culo. Oh, Sí, yo lo que tenía era de las cuchillitas que meten en los zapatos, Ajá. metí una brochita que me hubieran conseguido unos reyes adelante, sacerdote, para entrar. Pero entonces, como estaba ahí también este tipo, el Chavo, que el Chavo por estar de abusador, por robarme lo mío, el chavo fue que le dio 29 al naque aquí a un ingeniero. le había tenido que abrir la cabeza con un banco a él. Estaba allá. Cuando yo salí del cuarto, que yo me quillé, le dije, no, así no, yo no soy homosexual, yo lo que soy es bacán. Yo en realidad
le voy a dejar los cuartos, pero el que me agarró el culo puede salir, que yo lo voy a hacer con él, pero con él solo. Y cuando yo jalé la brisita, que él jaló el machete cuchillo de él, yo lo que hice fue que le cogí esa de ahí, esa que entró ahí. Cuando mangué, que apreté, que salió ahí, que yo lo apreté, que le guada me salió, fue todito junto. Ahí estaba yo tirando puñaladas, y embarándome patas y tirando de todo para adelante, porque es un grupo. Gracias a Dios a Pingo la araña y al gachito de la 42. Pingo la araña y el gachito de la 42. Sí, que jalaron y que me agarran la puerta. Entonces ahí pues en fin, yo salí herido, pero entonces andando el tiempo tuvo que ponérseme de rodillas porque entonces estaban diciendo que yo lo estaba matando al paso. Y él se puso de rodillas. El vole de después un eso sí te puede hacer. el vole le da No lo voy haciendo eso tampoco porque él realmente estaba programado para un solo, estaba programado era para mí. El vole. Sí, porque estaba programado para... Dile algo al vole, dile que tú estás vivo. Él te va a ver. Es que tú crees que no es ese, es que tú crees que es. No es. Porque a veces tú haces perjuicio poniéndole acechanza al emocillo para darle la muerte a alguien. Pero tú no sabes si es él o no es el que tú necesitas o quieres o el que va a conseguir. Nunca lo consiguió. Pero realmente te voy a decir una cosa, si tú no hubieras salido cuando yo salí, tú lo ibas a conseguir, ¿sabes? ¿Tú crees? No te aguanta el voltio. Él tuvo que embalarse. Él no te aguanta el voltio. Tuvo que embalarse. Ah, pues ustedes llegan a plantarse. Hablando, porque fue que teníamos una cancioncita, porque nosotros lo que tenemos, lo que nos llaman sicario, lo que nos llaman sicario siempre, antes de la guerra, siempre hay una cancioncita. Ah, ya, había un cuchillo. Ustedes le mandan un teléfono, ¿sabe para qué? Para que ustedes se comuniquen con el personal, cualquier llamado usted llamalo, pero yo le voy a dejar mi número ahí para que usted, si le va a mandar una ayuda, porque aquí hay que ser transparente. No estoy en contra de ninguno de los youtubers, para que no se lo vayan a coger personal, pero la mayoría de gente que le hacen entrevistas, que le dan ayuda, hay muchos que se los roban, ¿me entiendes? Porque hay mucha gente que le gustan abusar del beneficio. Si una gente tú te puedes llevar y se acostó en una cama. Yo estaba afuera. ¿Quién que se acostó? Bueno, en fin, lo Pero acostaron. él dice que él nunca se acostó. Lo acostaron, yo los hallé en una cama. Él dice que él nunca perdió el conocimiento. El conocimiento no, pero sí. Pero él dijo que todo el tiempo él estaba parado. No fue el mondongo afuera. Él era estaba mal, no, estaba maldado, fue el mondongo afuera. Que no es de que no, fue el mondongo. Aquí vivito y coleando. ¿Cómo? Oh, sí. Esa plataforma de usted, diga de todo ahí, todo lo que usted crea. Bueno, le decía, primeramente, San Juan capítulo 8, versículo 31. Y conocer la verdad, y la verdad. Pero queremos hacer un discipulado. Queremos hacer un discipulado. En cuanto a lo que se llama, cuando yo era niño, pensaba como un niño, actuaba como un niño, juzgaba como un niño. Ahora que soy hombre, lo de niño lo dejé atrás. Pero yo necesito poder ver muchos comentarios. En los muchos comentarios siempre es lo que hay mucha confusión. A mí no me gustan los muchos comentarios, me gusta ser claro con el transparente. En ese caso de la cárcel, entra si quiere y sale si puede del 15 de enero. Ese hoyo en ese lugar, a veces nosotros pasamos por experiencias que nosotros no quisiéramos pasar, pero la vida nos otorga a tener que tener ese pasaje, sea para testimonio nada más o para que Dios quiera. Empezaron a llegar un paquete de culebrones de diferentes sitios. Lo de Cibao,
máxima de máxima. Lo del sur, máxima de máxima. Lo del este, máxima de máxima. Y lo de aquí, sur oeste capital, ¿Y los capitales? máxima de máxima también. Sabemos lo que somos electricidad, que si usted pone dos alambres positivos juntos, lo que va a pasar. A veces los jefes cometen errores. ¿Qué quiere decir jefe de estrella arriba? Como general de prisiones y cosas. Un control, una responsabilidad. Porque estoy mirando algo mayormente en este tiempo. Que todo el mundo quiere el tonto, pero nadie quiere ser responsable. Usted tiene que ser responsable. ¿Qué responsabilidad? Ah, por eso porque tú eres responsable, tú eres chivato. No. Si en caso a eso no vamos, si usted no quiere ser chivato, haga algo por su vida. Porque lo que no queremos es chota. El responsable es que le llama mayormente chivato y no es así, no es que chivato. Es el pastor suyo, el que lo representa a usted. Con la policía, con la Marina de Guerra, con el Ejército Nacional, con los BTP, con la institución que esté ahí. Tiene que haber uno que sea responsable. Porque hubo una ocasión Dios iba a destruir la tierra entera y apareció Noé y Dios lo escogió y ese fue responsable y por eso estamos vivos el mundo entero. Cuando llegan esos culebrones había que poner representantes generales en cada celda para poder instituir lo que se llama los representantes, los controles. Porque hay provoces y hay representantes. Se armó lo que se llama la oposición. La oposición es que cada quien quiere un líder. Cada grupo tiene su líder y quiere un líder. Entonces, ¿qué se va a armar? Cada quien va a pelear por su líder. ¿Qué le conviene? Al menos que no se unan todos. Y como quiera, si están unidos todos, como quiera, acuérdate que cada cual tiene su líder. Yo voy a quitar eso ahora. Juan La Pila. Se está hablando de la guerra de Carlos Torres y Tupac. Y Tupac. Carlos Torres y Tupac. Ya tú sabes. El imperio y la potencia en cuanto a nación se trata, en cuanto a lo que se llama en el día, en el mundo del día, para entonces combinarse a trabajar con lo que se llama la sociedad, que son lo que le llaman palomo. Usted entiende, ¿verdad? Lo que se llama palomo y tigre, ¿verdad? Ok, le decía. Me han puesto a Juan La Pila como representante general. Y me han puesto a Al Capone y al viejo Ñengo como representante de la otra área. Cada quien quiere medir su fuerza. Cuando... Ahora, la pregunta del año es, ya Humo dijo que te halló una cama, que ahí fue que él te sacó. Él dice que él le dio al Capone, dijo un puñón por el corazón, que al Capone gritó como un cuero, ¡guay! No, eso. Porque Juan La Pila le dice a los tigres de que cuero. Eso es mentira. Eso fue uno de los primeros problemas que yo pude ver en el liderazgo de mi hermano Juan, que es lo que se llama la humillación. Porque fíjate una cosa, hay una norma de humillación que uno como líder o militar tiene que saber a quién uno humilla. Por ejemplo, la humillación es por una sola vez. Esa escritura dice que el que se humilla será ensalzado, o sea, que el que se humilla será enaltecido. Fíjate que nuestro Señor Jesucristo en nuestro liderazgo, cuando iba una gente a humillarse, Él le decía, levántate. Dice, que nos dio en ese mensaje